Hello, I'm Patsy Ramsey. Daddy's not here, but this is Jean Benet. She's 4, Burke is 7, and we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. 911 emergency. Police. What's going on? 55 15th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. It's the haunting last video of little JonBenet Ramsey singing "Rocking Around the Christmas Tree" 3 days before she was brutally murdered. Keep your baby close to you. There's someone out there. I did not kill my daughter, JonBenet. I want to say something to the person or persons that committed this crime. The list of suspects narrows. Soon, there will be no one on the list but you. La época navideña es una de las temporadas más esperadas en todo el año. Luces por todos lados, alegrías, regalos y familia. Sin embargo, lo que parecía ser una Navidad tranquila como todas las demás, pronto se convertiría en una pesadilla para la familia Ramsey. Y es que el 26 de diciembre de 1996, JonBenet Ramsey, de 6 años, sería secuestrada por un grupo desconocido, para horas más tarde ser encontrada en el sótano de su propia casa. Así empieza la historia del asesinato de JonBenet Ramsey. To those of you who may want to ask, let me address very directly, I did not kill my daughter, JonBenet. JonBenet Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia. Tenía un hermano mayor llamado Burke y era la segunda hija del matrimonio entre John y Patsy Ramsey. La familia Ramsey se había mudado a Boulder, Colorado, en donde vivían en una lujosa casa que reflejaba su estado económico. Pero, ¿quiénes eran los padres de JonBenet? John Ramsey, nacido el 7 de diciembre de 1943, era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de la empresa Access Graphics, una compañía de servicios informáticos. Luego de haber estado con Lucinda Pash, decide divorciarse en 1978, para posteriormente, en 1980, casarse con quien sería su segunda esposa y madre de JonBenet, Patricia Ann Poe. Nacida el 29 de diciembre de 1956, había sido reina de belleza en su juventud y a la edad de 26 años, el 5 de noviembre de 1978, decide casarse con John Ramsey. Se dice que el haber ganado este concurso de belleza en su juventud había despertado algo en Patsy, por lo cual esta intentaría que su hija siguiera sus mismos pasos, haciendo así que su hija participara en varios concursos de belleza infantil. Esto mismo atrajo la atención de los medios, y JonBenet se convirtió en un rostro familiar para las comunidades locales. JonBenet Ramsey era una niña carismática y talentosa, conocida por su belleza y su habilidad para actuar en el escenario. Ganó numerosos títulos y premios en estos concursos, convirtiéndose en una figura reconocida en el círculo de la belleza infantil. Amigos y conocidos describieron a JonBenet como una niña alegre y amigable, a la que le encantaba cantar y bailar. A pesar de la atención mediática y el estrés de los concursos de belleza, muchos la veían como una niña normal y feliz, disfrutando de su infancia al máximo. El día antes de la tragedia, la familia Ramsey celebraba la Navidad junto a sus seres queridos y familiares. Como cualquier familia en estas fechas, disfrutaron de la compañía mutua y de los regalos navideños. Según los testimonios, JonBenet estaba emocionada por los regalos que había recibido y pasó el día jugando y disfrutando de la festividad. Lo que nadie podía prever es que esa noche se convertiría en una tragedia para toda la familia.
Hello, I'm Patsy Ramsey. Daddy's not here, but this is Jean Benet. She's 4, Burke is 7, and we'd like to welcome you to our home and wish you a very Merry Christmas. Era la madrugada del 26 de diciembre de 1996, cuando Patsy Ramsey encontró una nota de rescate en las escaleras de su casa. La nota afirmaba que JonBenét había sido secuestrada y exigía una suma de dinero para su liberación. A pesar de las advertencias en la nota de no llamar a la policía, Patsy Ramsey lo hizo igualmente, y al cabo de unas horas, John Ramsey, padre de JonBenét, encontraría el cuerpo de su hija en el sótano de su propia casa. Luego de la autopsia se reveló que JonBenét había sufrido de un trauma cráneoencefálico y que además había sido estrangulada con una soga. Todo mundo hablaba y especulaba con respecto al tema, y todos querían saber quiénes eran los responsables de dicho suceso. Pero entonces, ¿quiénes eran los sospechosos? John Mark era un profesor de primaria y fue uno de los sospechosos en el caso de JonBenét. Este incluso años después se había declarado culpable del homicidio. Sin embargo, luego de muchas pruebas se demostró que el profesor de primaria no tenía nada que ver con el asesinato de JonBenét. Pero entonces, ¿por qué se habría delatado? Realmente no se tiene una respuesta, pero se dice que él declaraba merecer ser castigado. Bill McReynolds, conocido como Santa Bill, era un amigo de la familia Ramsey y había actuado como Santa Claus en sus fiestas navideñas. Algunos encontraron extraño su comportamiento y el hecho de que había escrito un mensaje en el que mencionaba que JonBenét había sido su niña especial. Sin embargo, de nuevo no se encontró ninguna evidencia que lo implicara en el caso. Michael Landon Helgood, un electricista local que también fue considerado un posible sospechoso. Este habría cometido suicidio un día después de que el fiscal del distrito Boulder anunciara que la lista de sospechosos cada vez era menor y que se estaban acercando al culpable del asesinato. Algunos creen que la causa de su suicidio fue por culpa. Sin embargo, tampoco se encontraron pruebas concretas que lo vincularan con el caso. The list of suspects narrows. Soon there will be no one on the list but you. Gary Oliva. Este fue considerado un sospechoso y fue arrestado en el año 2000 por posesión de pornografía infantil. Y mientras estuvo preso, este habría confesado haber sido el asesino de JonBenét en una serie de cartas. Pero, una vez más, por falta de pruebas y que su ADN no coincidía con el ADN encontrado en la escena, este no tuvo cargos en su contra por el homicidio de JonBenét. John Ramsey y Patsy Ramsey, los padres de JonBenét, eran los principales sospechosos en este caso. Y es que luego de haber reportado la desaparición de JonBenét, esta fue encontrada por su propio padre en el sótano de su casa, lo cual hacía levantar muchas sospechas hacia ellos. Let me address very directly, I did not kill my daughter JonBenét. Y no solo eso. Curiosamente, la suma de dinero que pedían para el rescate era muy parecido al bono navideño que había recibido John Ramsey aquel año. Aunado a todo esto, el hecho de que en la nota se usara papel y bolígrafo de la propia casa indicaba que el asesino tuvo tiempo suficiente para escribirla ahí mismo, lo cual generó más preguntas sobre cómo y cuándo ocurrió esto, y hacía a los padres aún más sospechosos, casi descartando a los demás posibles. Keep your babies close to you. There's someone out there. De hecho, los padres de JonBenét siguieron siendo sospechosos hasta el 2008, que fueron declarados inocentes. Eso quiere decir que desde 1996 que ocurrió este crimen hasta el 2008, ellos seguían siendo los posibles asesinos de JonBenét. Sin embargo, luego de muchas pruebas y análisis, se logró demostrar que ninguno en la familia Ramsey había sido el responsable. Pero entonces, ¿quién fue el responsable?
Si bien se hicieron muchas pruebas de ADN a todos y cada uno de los sospechosos, estamos hablando de un caso que ocurrió en 1996, y la tecnología de ese entonces no era tan precisa como lo es a día de hoy. Se dice que desde el principio de la investigación hubieron muchos fallos, y es que la policía de Boulder carecía de experiencia en casos de homicidio de alto perfil, lo cual llevó a que se cometieran varios errores que comprometieron la investigación. Un ejemplo sería que al momento de llegar la policía a la escena del crimen, esta no la aseguró como se debía, permitiendo así la entrada y salida de múltiples personas, contaminando así dicha escena. La presión mediática también jugó un papel importante, y es que al convertirse el caso en noticia nacional, hizo que se generara un ambiente de presión constante que desvió la atención de los investigadores. A pesar de los avances tecnológicos y los esfuerzos continuos, el caso sigue sin resolverse. La búsqueda de justicia para John Bennett continúa, y se espera que algún día con nuevas pruebas o tecnologías se pueda realmente identificar al responsable de este trágico crimen. It's the haunting last video of little JonBenet Ramsey singing Rocking Around the Christmas Tree. The date is December 22nd, 1996, just 3 days before she was brutally murdered.